2, 3, 4. Grabando, grabando. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime Humberto Correa Sánchez, contador público, especialista en gestión empresarial, magíster en dirección estratégica y auditoría, consultor empresarial, docente universitario. El día de hoy vamos a realizar una importante e interesante presentación acerca del SIAR, el Sistema Integrado para la Administración del Riesgo Organizacional. Esta presentación es realizada para todo el grupo de colaboradores de la Asociación Mutual Confraternidad ASMUCOM, a partir de una necesidad, un requerimiento de ley que se tiene de capacitar a todos los miembros de la junta directiva, el representante legal y todo el equipo directo de colaboradores de la asociación con respecto al manejo de los riesgos organizacionales. En especial, todo lo que tiene que ver a partir de las disposiciones legales establecidas por el organismo de control, la Superintendencia de Economía Solidaria, Supersolidaria. Entonces, me voy a permitir presentarles a ustedes un archivo sobre el cual vamos a empezar a trabajar el día de hoy, este proceso de capacitación, lograr unos niveles aceptables de sensibilización frente a la importancia de lo que es el riesgo organizacional, en especial todo lo que tiene que ver con el SIAR y sus diferentes componentes. Veamos. Muy bien. Entonces vamos a trabajar el Sistema Integral de Administración de Riesgos. ¿Qué sistemas conforman el SIAR? Entonces recordemos que el SIAR es el Sistema Integrado para la Administración del Riesgo. Los sistemas que lo conforman son el SAR-L, el SARO, el SAR-C, el SAR-M y el SAR-LAF. ¿Qué significa cada uno? Entonces, el SAR-L, Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez, sobre el cual vamos a hablar el día de hoy en esta importante charla de capacitación. El SARO es el Sistema de Administración del Riesgo Operativo. El SAR-C es el Sistema de Administración del Riesgo de Crédito. El SAR-M es el Sistema de Administración del Riesgo de Mercado. Y finalmente, el SAR-LAF es el Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Son cinco sistemas que están integrados, están debidamente articulados unos con los otros, de tal manera que cada uno los vamos a tratar de explicar y capacitarnos en el funcionamiento de cada uno de ellos. Por hoy, el día de hoy, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el SAR-L, el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez. El Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez nos permite realizar una gestión eficiente, una gestión eficaz de los recursos de la organización, entendiéndose el término de eficiencia, administración adecuada de los recursos de la organización. Y la eficacia está relacionada con el cumplimiento de los objetivos fijados por la alta gerencia para que todos en conjunto, todos los colaboradores directos de la organización estemos alineados en función del cumplimiento de los mismos. Entonces, la gestión tiene que ser una gestión equilibrada frente al adecuado manejo de los recursos, al cumplimiento de los objetivos, a la definición de estrategias, a la asignación de recursos y lograr los objetivos organizacionales, tanto en el corto como en el mediano, como en el largo plazo.
Es una metodología, el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez, SARL, es una metodología que permite medir, una metodología que permite gestionar y controlar al mismo tiempo. A propósito de las disposiciones reglamentarias que están fijadas en la circular externa de la Supersolidaria. Ahora bien, ¿qué es el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez, SARL? Entonces vamos a leerlo con detenimiento. Es el conjunto de etapas y elementos tales como políticas, procedimientos, documentación, que es muy importante, la estructura organizacional, los órganos de control de la asociación, la infraestructura tecnológica con la que cuenta la asociación para poder hacer frente a este riesgo de liquidez, la divulgación de información y capacitación mediante los cuales las organizaciones solidarias, objeto de esta normatividad, identifican, miden, controlan y monitorean periódicamente, permanentemente el riesgo de liquidez. Eso es el SARL. Ahora bien, cuando hablamos de liquidez, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, nos estamos refiriendo a los recursos liquidez, recursos financieros que se deben poseer en el corto plazo para lograr efectuar y garantizar la operación del negocio sin ninguna dificultad. Es decir, los recursos que yo necesito para poder operar sin ningún problema, sin ninguna dificultad y poder garantizar ese principio universal de toda empresa, independientemente de su tamaño, independientemente de su naturaleza, es garantizar el principio de empresa en marcha, o sea que permanentemente la empresa esté en función del cumplimiento del objeto social para la cual fue constituida. Además, nos permite lograr el tan anhelado objetivo básico financiero. ¿Y cuál es el objetivo básico financiero de cualquier empresa, de cualquier organización? Son dos. Uno, lograr maximizar el valor patrimonial de la empresa a partir de la generación de resultados positivos, en nuestro caso para la asociación, de excedentes financieros, excedentes que deben ser reinvertidos en función de la naturaleza para la cual fue creada, en función de los asociados y de sus grupos familiares. Pero también ese objetivo básico financiero es permitir lograr a través del tiempo de que la asociación logre un mayor valor de mercado, logre un mayor posicionamiento, un mayor reconocimiento de parte de sus grupos de asociados y de sus afiliados, en especial de los deudores patronales, para que se logre ese reconocimiento a través de las acciones, de las diferentes actividades que realiza, tanto a nivel de ahorro como a nivel de crédito, como los servicios complementarios que presta la asociación para todos esos grupos de interés de la asociación. Entonces, la liquidez es la que nos debe permitir garantizar que la operación en el día a día se cumpla. Dice una frase antigua: divide y vencerás, dijo una voz celestial. A partir de que, si estoy definiendo riesgo de liquidez, ya definimos qué es liquidez, ahora vamos a definir qué es riesgo. Entonces, la norma ISO 31000 define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. En el campo empresarial, el riesgo se asocia con la incertidumbre de un resultado, el cual puede ser negativo al ocasionar pérdidas materiales o inmateriales, o positivo si se convierte en oportunidad de obtener ganancias. Es decir, hay dos ópticas con relación a la administración del riesgo. El riesgo puede ser para algunas empresas una amenaza que puede representar un impacto negativo, un impacto desfavorable sobre su estructura financiera.
pero para otras empresas el riesgo se puede convertir en un factor de oportunidad a partir de las, digámoslo así, los niveles de competitividad que ella pueda desarrollar en un momento determinado para hacerle frente a ese tipo de riesgo. Lo vimos a propósito del fenómeno de la ambiental, de la pandemia. Muchos negocios no supieron enfrentar o no estaban mejor preparados, no estaban preparados para asumir ese riesgo ambiental de la pandemia. Muchos negocios, su estructura financiera se vino abajo, pero otros negocios supieron aprovechar ese tipo de riesgo como un riesgo como factor de oportunidad, como por ejemplo, veámoslo, recordémoslo, las empresas de servicios domiciliarios, las empresas de servicios de transporte de alimentos. Entonces, aprovecharon el riesgo a propósito del tema de todo lo que tenga que ver con cuarentena, todo lo que tenga que ver con distanciamiento social. Entonces, a propósito de ese fenómeno, estas empresas aprovecharon la oportunidad, se aliaron con plataformas tecnológicas a través de los dispositivos móviles, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y supieron enfrentarlo, el riesgo, como un factor de oportunidad para obtener ganancias y lograr su subsistencia. Ese es uno de los tantos ejemplos que se puede asociar con el riesgo como factor de oportunidad. Ahora bien, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera que están relacionadas con los instrumentos financieros, establece que el riesgo de liquidez es aquel que está relacionado con la capacidad financiera de una empresa para afrontar sus obligaciones de pasivos financieros frente a terceros. Entonces, regáleme un segundo acá, vamos a... Listo, perfecto, entonces continuamos. Ok, listo, bien. Entonces, dice que el riesgo de liquidez es aquel que está relacionado a la capacidad financiera de una empresa para afrontar sus obligaciones de pasivos financieros frente a terceros. Es decir, la asociación tiene una serie de clientes que se denominan como tal asociados, que realizan una serie de ahorros que están programados a un determinado tiempo. Recordemos que hay ahorro a la vista y hay ahorro programado, hay ahorro permanente, hay ahorro navideño, hay diferentes tipos de ahorro. Entonces, la asociación se compromete a un determinado plazo a realizar un desembolso de dinero de acuerdo a la necesidad que tenga el asociado para retirar dichos ahorros. Entonces, la asociación en ese periodo de tiempo donde el asociado está requiriendo de esos recursos, la asociación como tal debe disponer de esos recursos para hacer o cumplir con esa obligación que se tiene frente a ese asociado. Eso está relacionado con el riesgo de liquidez. Ahora, la asociación, cualquier organización, cualquier empresa debe de disponer de una serie de recursos para hacer frente al cumplimiento de una serie de obligaciones de corto plazo, como por ejemplo pago a proveedores, pago de servicios, pago de administración, pago de empleados, entre otros. Entonces, a eso se refiere el riesgo de liquidez, la capacidad financiera que se debe tener para lograr afrontar dichas obligaciones de pasivos financieros frente a terceros. Llámese terceros, instituciones financieras a las cuales se les puede deber en un periodo determinado capital más intereses, o proveedores de servicios, proveedores de plataformas tecnológicas, compañías aseguradoras, entre otros. Se trata de obligaciones que se liquidan mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero. En este caso, particularmente para la asociación, es la entrega de efectivo. ¿Cuál es la importancia? Una pregunta interesante. ¿Cuál es la importancia de la gestión del riesgo?
Entonces, en el actual contexto de incertidumbre que se maneja, estamos enfrentados a una serie de riesgos externos, una serie de riesgos internos. Lo vimos recientemente en una charla de capacitación. ¿Recuerdan el análisis PESTEL? Riesgos políticos, económicos, riesgos sociales, riesgos tecnológicos, riesgos ambientales, riesgos de tipo legal. En caso tal de incumplimiento, estamos sometidos a una serie de sanciones, multas, la parte legal. En ese actual contexto de incertidumbre, es importante que las empresas analicen y sepan gestionar el riesgo de no tener la liquidez necesaria, los recursos necesarios para enfrentar sus obligaciones y establecer, importante, planes de contingencia eficaces para manejar dicho riesgo, a lidiar con ese riesgo. Porque si no lo hacemos, entonces vamos a estar enfrentados a una serie de riesgos más exigentes, como por ejemplo el riesgo de reputación, riesgo de incumplimiento de las obligaciones que se tienen frente a los terceros en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Ahora, existen una serie de palabras claves que están asociadas con el SIAR, con el Sistema Integrado de la Administración del Riesgo. Entonces vemos que un término es el colchón de activos líquidos, o sea, vamos a hablar de partes relacionadas, que son partes relacionadas. ¿Qué es un plan de contingencia? ¿A qué se le denomina exposición al riesgo de liquidez? ¿Qué es un probable escenario de crisis? ¿Qué es el apetito del riesgo? ¿Qué es el riesgo de contraparte? ¿Y qué son alertas tempranas? Una serie de terminología que se utiliza cuando estamos hablando del SIAR, del Sistema Integrado de la Administración del Riesgo. En este caso, todo el tiempo vamos a estar hablando del SARELI, el Sistema Administrativo para la Prevención del Riesgo de Liquidez, la Administración del Riesgo de Liquidez, el SARELI. Entonces, veamos un primer término, que es el apetito del riesgo. Entonces, ¿a qué denominamos apetito del riesgo? Muy bien, es el nivel de exposición al riesgo que una organización solidaria o cualquier organización está dispuesta a asumir en el desarrollo de sus actividades con el propósito de alcanzar sus objetivos estratégicos y cumplir con su plan de negocios. Nuevamente, es el nivel de exposición al riesgo que una organización está dispuesta o estaría dispuesta a asumir en el desarrollo de sus actividades. Entonces, existen diferentes niveles de apetito al riesgo. Entonces, un nivel de apetito al riesgo es no tolerable, el riesgo es inaceptable a cualquier nivel. Ahora, el riesgo siempre va a ser inherente tanto al ser humano como a las organizaciones. Y el riesgo siempre va a tener digámoslo así, una cuantificación. Entonces, el riesgo siempre va a tener una medición superior a cero. Entonces, cuando decimos que el riesgo es inaceptable a cualquier nivel, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como asociación? ¿Qué debemos de hacer nosotros como empresa, como organización, para evitar, mitigar, minimizar, en ciertas ocasiones, transferir ese riesgo a un tercero para que ese tercero comparta ese riesgo conmigo? Entonces, un nivel de apetito del riesgo es no tolerable. El riesgo es inaceptable a cualquier nivel. Y debería ser así. Tolerable. El riesgo es aceptable basado en la mitigación. O sea que todo el tiempo estoy preparado, enfrentándome al riesgo, pero con el propósito de minimizar, disminuir esos niveles de riesgo a los cuales puedo estar enfrentado. Y un último nivel, que es el apetito al riesgo, es aceptable. Entonces, es aceptable como tal y como existe. No debería ser. Ese es el no deber ser, porque a pesar de que el riesgo existe, yo sí lo puedo aceptar, pero tengo que buscar diseñar diferentes estrategias para hacer
frente a ese riesgo, de tal manera que este riesgo no afecte mi estructura organizacional, no afecte mi estructura de operación. Entonces, a eso se denomina el apetito del riesgo organizacional. Bueno, otro término importante, colchón. Colchón de activos líquidos. Entonces, ¿qué es un colchón de activos líquidos? Como su nombre lo indica. Entonces dice que es el conjunto de activos líquidos, activos corrientes, que las organizaciones solidarias o cualquier organización debe disponer en todo momento que permita la venta o ignoración de los mismos en periodos de tensión, ¿sí? Para garantizar un periodo de supervivencia mínimo, mientras la organización solidaria adopta medidas correctivas necesarias para recuperar nuevamente sus niveles de liquidez operativa. Entonces, cuando hablamos de ese colchón de activos líquidos, es una serie de activos corrientes que se deben de tener en el corto plazo para hacer frente a esas obligaciones que se tienen en el corto plazo. Entonces, mis activos corrientes, los activos corrientes de la asociación, los activos corrientes de una institución financiera, los activos corrientes de una empresa deben ser siempre superiores a los pasivos corrientes, que son las deudas, obligaciones de corto plazo. Esa diferencia que se establece entre el activo corriente, pongamos el ejemplo, si tengo en activos corrientes 1.000.000 y tengo en pasivos corrientes 500.000, entonces el colchón de activos líquidos me está diciendo que si a los 1.000 le resto esos 500 que yo debo en el corto plazo, tengo 500 más para poder lograr mantener y garantizar la operación en el corto plazo. Otro ejemplo, si tuviésemos en nuestro bolsillo 2 millones de pesos disponibles, porque nos llegó un pago de nómina, pero sabemos de antemano que nuestras obligaciones, nuestros compromisos de corto plazo son 1.000.000, 2 millones que tengo menos 1.000.000 que debo. ¿Cuánto tengo de colchón de activos líquidos corrientes? 1.000. A 2.000 le resto 1.000, me quedan 1.000 para poder seguir garantizando mi operación. Fondo de liquidez, importante término, que está relacionado con el SAR-ELI. ¿Qué significa? Que el fondo de liquidez corresponde a un monto equivalente al 10% de los depósitos y las cooperativas de ahorro y crédito o las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o los fondos de empleados, importante, y las asociaciones mutuales deben mantener como fondo de liquidez. O sea, es un fondo que se tiene establecido para poder garantizar que hacia adelante, hacia futuro, en un futuro muy cercano, a corto plazo, poder garantizar todo el tiempo los requerimientos de los asociados en función del cumplimiento que yo debo hacer frente a los pagos que ellos requieren cuando el asociado va a retirar su ahorro. Entonces, ese fondo de liquidez es muy importante, es una reserva, es una restricción de uso que se hace sobre ese activo corriente que yo tengo. Un ejemplo, si tengo en mi bolsillo 2 millones de pesos, los acabé de recibir de la nómina, sé de antemano que debo 1.000, entonces a los 2 millones de pesos establezco una restricción sobre esos 2 millones de pesos, que es el 10%, son 200.000, lo que me quede garantizo lo que debo en el corto plazo y sigo teniendo liquidez. O sea, restringo de esos 2 millones, ahorro anticipadamente, establezco una reserva obligada de un 10% como mínimo o como máximo, dependiendo de la capacidad. En este caso, nos determina la ley que debe ser del 10%. Entonces, un monto equivalente al 10% de los depósitos de ahorro, los ahorros de los asociados. Plan de contingencia, de liquidez. Entonces, ¿qué es un plan de contingencia? Es la compilación, sin resumen, de estrategias, de políticas, procedimientos,
planes de acción para responder a una probable crisis de liquidez que puede afectar la capacidad de una organización para atender sus requerimientos de liquidez de manera oportuna. Entonces, volvemos. Plan de contingencia es un resumen de las estrategias, políticas, procedimientos y planes de acción para responder en caso de crisis de liquidez que se puede presentar, es probable que se pueda presentar, pero hay que tener un plan para poder enfrentar esos periodos temporales de iliquidez que se pueden presentar. ¿Qué hacer en caso tal de que se presente una situación crítica de iliquidez? ¿Qué son las partes relacionadas? Entonces son personas naturales, personas jurídicas, empresas, ¿sí? Que tienen con la organización solidaria vínculos de administración o de propiedad directa o indirecta. Por ejemplo, una parte relacionada son nuestros deudores patronales. Una parte relacionada son nuestros asociados. Una parte relacionada son nuestros colaboradores indirectos, los contratistas, las empresas que nos prestan un servicio, las que nos administran las plataformas de riesgo, las empresas que nos suministran los seguros. Son las partes relacionadas que tiene la organización solidaria y otro tipo de empresas o personas naturales que tienen relación directa con la asociación, directa o indirecta con la asociación. Pero son lo que normalmente se denominan los grupos de interés, los stakeholders. ¿Con quién se relaciona la empresa? Con los clientes, con los asociados, con otras empresas prestadoras de servicios, con el Estado, que son organismos de control, etcétera. Riesgo de contraparte. Otro término que lo vamos a escuchar y lo vamos a leer permanentemente cuando nos hablen dentro del campo normativo en el tema del SAR-L. Recuerden SAR-L, SAR-L, Sistema Administrativo para la Prevención del Riesgo de Liquidez o Sistema Administrativo para la Prevención del Riesgo de, sí, valga la redundancia, nuevamente, liquidez, SAR-L, SAR-L. Entonces, riesgo de contraparte corresponde a la posibilidad, cambiaría yo más bien el término de posibilidad por probabilidad de que una organización incurra en pérdidas y disminuya el valor de sus activos como consecuencia del cumplimiento de una contraparte. Una contraparte, un cliente, un asociado independiente que ingresa a la asociación, está interesada en un crédito, se le desembolsa un crédito y empieza a pagar muy bien y de un momento a otro se empieza a atrasar en el cumplimiento de su crédito. Eso es un riesgo de incumplimiento, un riesgo de contraparte. Entonces eso le puede generar graves pérdidas a la asociación. Por eso, como tal, debemos hacer una gestión adecuada del cobro de la cartera, una gestión adecuada de todos esos créditos que se han ido desembolsando, de tal manera que no podamos enfrentar ese tipo de riesgo de contraparte, sino que esté debidamente gestionado, esté debidamente controlado esa parte que está relacionada con la cartera. Lógico está que está dentro de las probabilidades de riesgo. Es un riesgo que está latente, un riesgo que siempre puede presentarse en cualquier organización, máxime en una organización del sector solidario, una organización que está dedicada, como su objeto social así lo determina, al ahorro y al crédito, al negocio del crédito financiero. ¿Cuáles son los efectos del riesgo de liquidez? ¿Cuáles son las consecuencias del riesgo de liquidez? Entonces, los costos excesivos por fondeo de nuevos recursos de depósitos, o sea, tenemos que ir buscar recursos externos que tienen un costo, recursos externos como por ejemplo fondearse con otra asociación del mismo sector solidario con mayor capacidad financiera que la de nosotros, que nos facilite, nos preste recursos en un periodo de tiempo determinado corto, pero que van a significar desembolsar tasas de interés en un determinado momento para poder enfrentar esos riesgos de liquidez temporales. Una consecuencia por intereses por nuevos créditos, lo que acabamos de hablar, el costo del apalancamiento financiero.
Recordemos que el apalancamiento financiero significa respaldarme en otro, respaldarme en otra persona jurídica, respaldarme en otra asociación para yo poder de alguna manera enfrentar esos riesgos temporales de iliquidez. Riesgo de operación, que se limita el pago oportuno de compromisos adquiridos con terceros. No tener la capacidad financiera de cumplir con los pagos de administración, no tener la capacidad financiera de cumplir con pagos con proveedores tecnológicos, no tener la capacidad financiera de cumplir con los que de alguna manera nos prestan servicios especializados o complementarios para hacer cumplir el objeto social de la asociación. Riesgo de reputación, una consecuencia grave. Puede afectar la imagen corporativa dadas las situaciones críticas de incumplimiento con asociados. Y ese riesgo de reputación genera un efecto multiplicador dañino porque en caso tal de incumplimiento, pues, ya sabemos, las redes sociales, la capacidad que tiene las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden generar en un determinado momento ciertos tipos de pánicos financieros, de pánicos económicos que pueden afectar y destruir una estructura organizacional, dado ese riesgo de reputación por incumplimiento en un determinado momento. Entonces, por eso es importante que las entidades financieras, las entidades que se dedican al ahorro del crédito, tengan una gestión adecuada del riesgo de liquidez. Riesgo de pérdida de oportunidades de negocio, eso es una consecuencia derivada de ese fenómeno del riesgo de liquidez. ¿Cuál es la importancia de la gestión integral de la liquidez? Se preguntarán ustedes. Entonces, implica fortalecer las estrategias encaminadas a, valga la redundancia, a fortalecer la estructura del enfoque de intermediación financiera, crédito versus ahorro. Porque recordemos que las instituciones financieras logran sobrevivir, logran de alguna manera sobrevivir financieramente a partir de ese margen de intermediación. Es decir, la tasa de interés de crédito, la tasa de interés activa, que es la tasa de interés de los créditos, las tasas de interés que están relacionadas con las colocaciones de dinero, crédito, menos la tasa pasiva, que es la tasa que está relacionada con los ahorros, la tasa que se le reconoce a los asociados que tienen ahorros. La diferencia entre esas dos tasas, la de crédito menos la tasa de ahorro, es la que permite establecer el margen de intermediación financiera. Y la diferencia, que es lo que se denomina margen de intermediación financiera, lo que queda es con la cual la asociación puede sostener su negocio financiero. ¿A partir de qué? Del pago de gastos de administración, pago de gastos de venta o de comercialización o de mercadeo, entre otras. Y lo que queda para pagar el impuesto al Estado y lo que queda, que es la generación de excedentes, esa generación de excedentes, la que va a servir para redistribuir, reinvertir esos excedentes en la creación, en la constitución de fondos y reservas que permitan el cumplimiento del objeto social como tal de la asociación. Entonces, miren, la importancia de la gestión integral de la liquidez está relacionada con el negocio financiero. Ahora, fortalecer el negocio financiero a partir de la colocación de crédito a tasas competitivas, gestionando la recuperación de la cartera y fortaleciendo la cultura de pago. Eso es muy importante. Eso hace parte de la gestión integral de la liquidez. Pero, al mismo tiempo, se requiere un mayor conocimiento del cliente o de nuestros potenciales asociados, elevando los controles en el otorgamiento del crédito, importante, y su posterior recuperación. Y elevar los controles relacionados con el manejo de las garantías, tanto personales como reales. Entonces, ahí viene un aliado estratégico que viene manejando la asociación, que es el proceso de digitalización de firmas, el proceso de digitalización
documental el manejo de las garantías a partir de esas plataformas, pero también es muy importante trabajar el tema de las garantías reales que están relacionadas con aquellos fondos o aquellas empresas que permiten o avalan los créditos de nuestros asociados independientes dependiendo del monto. Pero también estamos hablando de garantías reales cuando hablamos de qué bienes, ¿sí?, reales son las que van a permitir de alguna forma en un determinado momento garantizar el pago o la recuperación de ese crédito. ¿Cierto? Muy bien. Pasos a tener en cuenta en la administración del riesgo de liquidez. Entonces, un primer paso es la identificación de los factores y acciones preventivas. Fíjense bien, identificación de los factores y acciones preventivas. Entonces, tenemos tres elementos. Tipificar factores y posibles efectos. Desarrollo de herramientas de medición y de control. Y definición de esos límites de tolerancia. Políticas. Hay que definir dichas políticas que están relacionadas con la administración del riesgo de liquidez. Segundo, calcular y proyectar flujos de caja, cuantificar los requerimientos netos de liquidez en cada periodo y identificar o calcular el índice de riesgo de liquidez. Y ahí la importancia de que toda esta información sea generada a partir de los datos que se le están suministrando a la empresa CDIS, que es la empresa que es la encargada de administrar a través de la plataforma tecnológica los riesgos de la organización, que esa información se genere a partir de esas plataformas, que no sea algo manual, sino que se pueda hacer a través de la plataforma y que la información que se genera a partir de esa plataforma sirva para apoyar la toma de decisiones de la asociación frente a la administración del riesgo de liquidez. Seguimiento al nivel de exposición del riesgo de liquidez. O sea, no lo podemos dejar al libre albedrío, sino que hay que hacerle un seguimiento permanente a ese riesgo de liquidez. ¿A través de qué? Lo que decíamos ahora, a través de la proyección de flujos de caja, a través de la revisión permanente de los niveles de liquidez de tesorería, entre otros. Y hacer un monitoreo, establecer una serie de indicadores y señales de alerta temprana. Herramienta importante que se va a generar a partir del manejo de la plataforma tecnológica de la empresa CDIS, que es nuestro colaborador directo, nuestro proveedor directo de la administración del riesgo en todos los niveles para que la asociación como tal pueda generar esa gestión efectiva del riesgo de liquidez en cada periodo. Entonces, recordemos, identificación de factores, acciones preventivas, proyección de flujos de caja, requerimiento neto de liquidez y indicador de riesgo de liquidez, seguimiento al nivel de exposición del riesgo y monitoreo a través de indicadores y señales de alerta temprana. Principales factores de riesgo de liquidez. Entonces, la gestión inadecuada de activos y pasivos, el excesivo otorgamiento de crédito, el descalce de plazos y tasas. O sea, cuando yo, por ejemplo, cuando se realiza un crédito y se realiza a un plazo de un año, 12 meses. Entonces, estoy desembolsando unos recursos que voy a recuperar en términos de plazo a un año. Periódicamente, el asociado me va a pagar una cuota que va a abonar al capital y también se le calcula una serie de intereses. Entonces, el descalce de plazo está relacionado con el manejo de los activos y el manejo de los pasivos. Entonces, si presto a un año y en un determinado momento, por ejemplo, en un periodo mensual, un asociado se nos va a retirar y esos recursos yo los debo tener disponibles en un determinado momento. Entonces yo tengo que de alguna manera prever
ese tipo de situaciones en un determinado periodo para yo poder medir mi situación de liquidez y poder hacer frente a ese descalce de plazo. Lo ampliaremos más adelante. La volatilidad de recursos captados. O sea, en un periodo determinado viene un asociado, nos deposita una cantidad de dinero, en un periodo determinado él decide retirar ese dinero. Estamos hablando de depósitos a la vista, ¿sí? O en un determinado momento, por esta época que se presenta, época navideña, quiere retirar todo su ahorro navideño, lo necesita para sus consumos particulares y familiares, entonces debo estar de alguna manera preparado para esa volatilidad de recursos que se pueden presentar en un determinado momento y hacer frente a ese periodo de liquidez que se requiere en un determinado momento. Inestabilidad asociativa y volatilidad de capital. La inestabilidad asociativa quiere decir clientes asociados que se nos quieran retirar y que quieran retirar su capital, ¿sí? Y que quieran de alguna forma retirar su ahorro. Entonces, esa inestabilidad asociativa genera volatilidad de capital y eso pertenece a ese riesgo de liquidez. Concentración de captaciones, hay que poner ojo, mucha atención a esa concentración de captaciones, porque una alta concentración de captaciones puede significar riesgo elevado de iliquidez en un periodo determinado, dado que en el momento de retiro yo debo tener los recursos disponibles para poder hacer frente a ese retiro de captaciones. Causas ajenas, riesgos externos, riesgo de mercado, tasas de interés, o sea, causas ajenas, riesgos de mercado, la competitividad, los fondos de empleados, puede ser, digámoslo así, otras oportunidades que se pueden presentar en el mercado para que nuestros asociados vayan y busquen diferentes servicios a los que yo estoy ofreciendo. Entonces, eso genera retiro del asociado en un momento determinado y puede causar riesgos de liquidez. ¿Cómo hacer la gestión? ¿Cómo hacer mitigación del riesgo de liquidez? Gestión y mitigación del riesgo de liquidez. Entonces, ¿a través de qué? Gestionar con mayor eficiencia los riesgos internos y externos. Importante. Identificar, medir, controlar, monitorear eficazmente los riesgos. Fomentar la cultura de la gestión del riesgo organizacional. Cumplimiento del marco regulatorio. Elevar los niveles del negocio financiero y elevar los niveles de aseguramiento de crédito de la asociación. Entonces, observen, 6 elementos puntuales que nos permiten hacer esta gestión y mitigación. Gestionar con mayor eficiencia los riesgos internos y externos, identificarlos, medirlos, controlarlos, monitorear eficazmente dichos riesgos. Fomentar la cultura de la gestión del riesgo, siempre tenemos que ser unos grandes observadores frente a los riesgos a los cuales está expuesta la organización. Hay que identificarlos permanentemente. Cumplimiento del marco regulatorio, estamos en ese proceso, haciendo cumplimiento del marco regulatorio. ¿A partir de qué? A partir de el manejo de los riesgos, la administración de los riesgos a través de una plataforma tecnológica, a través de estos procesos de capacitación y de sensibilización, pero también elevando los niveles de aseguramiento en términos razonables del crédito, elevar los niveles del conocimiento del negocio financiero. Nos tenemos que seguir preparando, nos tenemos que seguir desarrollando competencias técnicas frente al manejo del negocio financiero para poder entender en dónde estamos, para dónde vamos y cuáles son los niveles de crecimiento razonables que debe tener la asociación, tanto en el corto, en el mediano como en el largo plazo. Eso lo hablábamos en el tema de la planeación estratégica. Ahora, viene un elemento fundamental sobre la cual estamos trabajando y es a partir de la circular básica contable y financiera super solidaria que nos habla, que determina a partir del tema de sistema de administración del riesgo de liquidez, el SARL, cuáles son esas etapas. Entonces, las etapas
están definidas del SAR-L, el sistema de administración del riesgo de liquidez debe atender las siguientes etapas. Una etapa de identificación. Una etapa de medición. Identificación, medición. Una etapa de control. Una etapa de monitoreo. Entonces, esas son las 4 etapas. Entonces, vamos a mirar algunos elementos de esas etapas. Entonces, la etapa de identificación. Entonces, las organizaciones deben identificar los factores y eventos que generan exposición de riesgo de liquidez, de acuerdo con el tipo de posiciones activas y pasivas asumidas, así como todas las posiciones fuera de balance que afecten el riesgo de liquidez de la organización, los tipos de productos que se comercializan y las características de los mercados que atienden. Dentro del proceso de identificación, de los factores y eventos, se debe tener en cuenta los siguientes principios. Entonces, en la etapa de identificación debemos de tener en cuenta los siguientes factores y eventos. El primero, la organización, la asociación, debe establecer una periodicidad para validar los factores y eventos que generan riesgo de liquidez. O debe establecer una periodicidad para validar los factores y eventos que generan dicho riesgo. En todos los casos se debe analizar los factores y eventos de liquidez previa a la creación de nuevos productos o líneas de negocio, determinar el perfil de riesgo y cuantificar el impacto que estos tienen en el nivel de exposición al riesgo de liquidez de la organización. Y C, las organizaciones solidarias, ASMUCON, la asociación, deben identificar todos los posibles eventos de riesgos que puedan afectar su liquidez, es decir, que puedan afectar entradas y salidas de efectivo, al igual que el nivel de sus activos líquidos, lo hablamos ahora, asociados al fondo de liquidez y a la posición adicional que se tenga en portafolios de inversión. Entonces, importante, dentro de esa etapa de identificación, establecer la periodicidad para validar factores. Segundo, analizar factores y eventos de liquidez previa creación de nuevos productos en caso tal. Y se deben identificar los posibles eventos de riesgos que puedan afectar la liquidez de la organización. Para ello, la asociación debe tener en cuenta que algunos eventos de riesgo estarán asociados a los generados por el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo operativo, el riesgo de reputación, el riesgo de concentración de captaciones o concentración también de créditos, entre otros que pueden tener impacto en la liquidez de la organización. Ahora, pasamos a la siguiente etapa. Entonces, en la siguiente etapa estamos hablando de medición. La metodología empleada por las organizaciones solidarias para medir el nivel de exposición al riesgo de liquidez debe estar en capacidad de calcular, óigase bien, y proyectar los flujos de caja de sus activos, pasivos y posiciones fuera de balance, los famosos descalces, e instrumentos financieros derivados en diferentes horizontes de tiempo, ¿sí? Periodos de tiempo, diferentes brechas de tiempo, tanto en un escenario normal como en un escenario de estrés crítico de las distintas variables. Por eso es importante que esta medición se va a derivar y se va a originar a partir de la información que maneja nuestro aliado estratégico CDIS a través de la plataforma de administración de riesgos, que va a generar una serie de información para estar preparados todo el tiempo y apoyar la toma de decisiones. Ahora, la medición está relacionada con base en las proyecciones realizadas. Entonces, con base en las proyecciones realizadas, las organizaciones deben estar en capacidad de cuantificar el nivel de exposición de riesgo de liquidez.
capacidad de cuantificarlo. Ahora, para este cálculo, la organización debe tener en consideración varios principios. Veámoslos. Primer principio, la cuantificación del nivel de exposición del riesgo de liquidez debe hacerse con una periodicidad diaria en función de la liquidez operativa requerida por la organización solidaria. Primer elemento de medición. Segundo elemento de medición. La organización debe definir a partir de un conjunto de indicadores de exposición al riesgo de liquidez su nivel de apetito al riesgo. Recuerden el término de apetito al riesgo. ¿Sí? Lo vamos a tolerar, es aceptable, no es aceptable ese nivel de apetito al riesgo. Entonces, lo debemos de considerar. La organización debe cuantificar el nivel mínimo de activos líquidos requeridos, activos corrientes requeridos en diferentes escenarios de exposición de liquidez, incluido un escenario de máximo nivel de exposición de liquidez. Importante, el conocimiento del negocio. Y eso lo da nuestro colaborador más directo, que es el encargado del área de crédito, el encargado del área de tesorería. Por eso es importante que dicha información sea una información que se suministra a través de la plataforma OPA, que es la plataforma operativa financiera de la asociación, para que a partir de la información que se genera la podamos integrar al manejo de la plataforma de riesgo y poder generar dicha información. Este análisis, óigase bien, deberá generar señales, y por eso es importante la información, generar señales de alerta temprana y límites encaminados a controlar la materialización de eventos adversos del mercado. Ejemplo, materialización de situaciones que afectan el nivel de liquidez de la organización, de la propia organización o de ambos en materia de liquidez. Lo hablamos ahora de manera de ejemplo. Por esta época, el retiro de ahorros, del ahorro navideño por parte de los asociados, puede generar un momento crítico de manejo de liquidez para la asociación. Entonces, la asociación debe estar preparada con tiempo para poderle hacer frente a esa situación, que es una situación que no se presenta todo el tiempo, no se presenta todo el año, sino que se presenta en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿cómo hacer frente en materia de liquidez a esos eventos adversos? Esos, no lo diríamos adversos, que deberían de estar ya debidamente programadas, que deberían de estar debidamente en forma estratégica advertidos. O sea, debe haber una señal de que en este periodo de tiempo se requiere desembolsar una serie de recursos para cumplir compromisos con terceros. Entonces, ese análisis nos da esas señales de alerta temprana. La organización debe considerar la liquidez de mercado de su portafolio de inversiones y posibilidad de vender posiciones activas sin castigar significativamente el precio o posibilidad de entregar el activo como garantía de una operación repo o de un crédito de desembolso casi inmediato, tanto a nivel general como individual. Esto corresponde a la interacción con riesgo de mercado y a la necesidad por una eventual venta de inversiones. Un ejemplo, tengo dentro de mis activos corrientes, entonces, importante, el fondo de liquidez es un fondo de restricción de utilización de recursos, fondo de liquidez. Pero si se tienen recursos adicionales, se pueden hacer cierto tipo de inversiones en títulos, en entidades del sector solidario, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, se quiere constituir un CDT y depositar en ese CDT una serie de recursos que se tienen adicionales dada la operación de la asociación. Entonces, se constituye un CDT, ese CDT nos va a garantizar un interés en un periodo de tiempo determinado. Pero, dada esa situación crítica de liquidez a la cual puede estar expuesta la asociación, tengo que liquidar ese activo, tengo que liquidar ese título, una eventual venta de esa inversión, entonces liquidarlo, sacrificando, puede ocurrir la tasa de interés de ese CDT, porque lo estoy liquidando antes del tiempo para poder cubrir situaciones de iliquidez. Entonces, a eso hay que estar muy atento,
porque esas situaciones nos pueden afectar de manera estructural el manejo de nuestros activos líquidos. Control, viene otra etapa. El SAR-L debe permitirle a las organizaciones establecer actividades encaminadas a vigilar el comportamiento del nivel de exposición al riesgo de liquidez. Dentro de la definición e implementación de las actividades de control, la organización debe tener en consideración los siguientes lineamientos. Fíjese bien. Entonces, primero, y aquí viene algo que está relacionado todo el tiempo con la junta directiva de la asociación. Entonces dice que las actividades de control deben ser aprobadas y verificadas por el Consejo de Administración o la junta directiva, según el caso. Adicionalmente, estas actividades deben ser comunicadas a toda la organización. Las actividades de control deben guardar proporción con el volumen y la complejidad de las operaciones desarrolladas por la organización, en este caso por ASMUCOM. Las actividades de control deben dar cumplimiento a los límites generales y especiales establecidos por la organización solidaria sobre productos, líneas de negocio, diferentes posiciones activas y pasivas relacionadas con montos de activos líquidos de alta calidad, niveles mínimos de efectivo con base en flujos de caja. Viene la palabra clave. Los flujos de caja son una herramienta fundamental frente al manejo de la liquidez de la organización. La concentración de portafolios en activos líquidos corrientes, la concentración por líneas de negocio, crecimiento de la brecha entre depósitos y créditos. Hay que tener mucho cuidado frente a manejar de manera muy equilibrada ese nivel de depósitos, ese nivel de créditos, porque recordemos que lo que se capta se presta, pero lo que se presta, la recuperación de la misma nos permite cubrir todas esas necesidades de depósitos periódicamente. Las actividades de control deben considerar la estrategia de la organización solidaria, las prácticas generales de sus transacciones y las condiciones del mercado. O sea, el control es el seguimiento, el control es la verificación permanente de todas las actividades que realiza la asociación, tanto activas como pasivas, para controlar el riesgo de liquidez. Ese es el control. Las actividades de control deben verificar el cumplimiento de la estrategia. Se define la estrategia y hay que hacer control sobre el cumplimiento de la misma. Y las políticas comerciales definidas por la organización. O sea, la parte de mercadeo es muy importante. Pero, ¿cómo definir desde la parte de mercadeo, lo que hablábamos en la planeación estratégica, cómo definir desde la parte de mercadeo qué tipo de asociados, qué información de los asociados nuevos vamos a tener, el conocimiento de los mismos, la información que ellos nos suministran, el análisis del riesgo de crédito cuando vamos a, de alguna forma, a satisfacer una necesidad de crédito de esos asociados independientes para delimitar, minimizar, mitigar el riesgo de liquidez en un periodo determinado cuando el asociado independiente incumple con sus obligaciones primarias de pago de sus cuotas periódicas a la asociación. Entonces, eso nos puede generar grandes dificultades. Entonces, siempre se debe hacer un control riguroso. Otra etapa, que es el monitoreo, entonces dice que el SAR-L debe permitir a las organizaciones solidarias establecer actividades encaminadas a monitorear el comportamiento del nivel de exposición del riesgo de liquidez, así como contar con herramientas cuantitativas para hacer seguimiento y monitoreo de la situación de liquidez. El monitoreo contempla la definición, el análisis, el reporte del conjunto de indicadores de exposición al riesgo de liquidez cualitativos y cuantitativos que defina la organización, adicionales a los dados por la Superintendencia Solidaria. Dichos indicadores, para hacer el monitoreo, dichos indicadores deberán permitir monitorear el cumplimiento del apetito al riesgo, al igual que definir alertas tempranas de deterioro de liquidez, importantísimo. Y los indicadores de riesgo deben permitir, entre otros, detectar las siguientes alertas tempranas. Entonces, miremos, ejemplo, alertas tempranas. Entonces, dice,
rápido crecimiento de los activos en comparación con el crecimiento de los pasivos, o frente a pasivos volátiles. Volátiles quiere decir que se deposita dinero de parte de los asociados, depósitos a la vista, pero que son retirados rápidamente. Entonces hay que hacer frente a esa situación en particular. Crecimiento de la concentración en activos y pasivos. Hay que prestar muchísima atención. Hay que hacer una auditoría permanente frente a ese fenómeno de la concentración de activos. ¿Cuántos de nuestros asociados tienen créditos? ¿Cuántos de nuestros asociados tienen crédito entre un monto determinado y otro monto determinado? ¿Qué tipo de garantía tienen dichos créditos, al igual que los pasivos, para poder de alguna forma establecer y garantizar que lo que se tiene ahí está desagregado? No hay una concentración peligrosa, no hay una concentración de alto riesgo, tanto en los activos como en los pasivos, que nos pueda generar un problema hacia futuro. El incremento de la salida de depósitos o redención de depósitos a término antes de su madurez, la caída de la madurez promedio ponderada de los pasivos, el incremento del costo de fondeo, son situaciones de alerta temprana a las cuales hay que prestarles muchísima atención. Ahora, dentro de la definición e implementación de las actividades de monitoreo, la organización debe tener en consideración varios principios importantes. Entonces, las actividades definidas deben guardar correspondencia con el volumen y complejidad de la asociación. Las actividades definidas deben garantizar que la alta gerencia, el comité interno de evaluación del riesgo de liquidez, la junta directiva tengan pleno conocimiento de los resultados de la etapa de medición, a los niveles de exposición al riesgo de liquidez y a los límites generales especiales establecidos por la organización. Entonces, observemos que cada etapa que está planteada desde la normatividad, cada etapa que está planteada desde lo que establece la Superintendencia de Economía Solidaria, Super Solidaria, están encaminadas a que todas las organizaciones que están dedicadas al negocio financiero presten muchísima atención frente a este tipo de riesgo, que es el riesgo de liquidez, que pertenece a ese SIAR. Entonces, recordemos, SIAR, Sistema Integrado para la Administración del Riesgo. Ese Sistema Integrado para la Administración del Riesgo tiene unos componentes. Dentro de esos componentes está el SAR-L, sobre el cual estamos trabajando en función de que la junta directiva, la alta gerencia y los colaboradores más directos de la asociación estemos enterados frente a la importancia de la definición y la estructuración del manual del SAR-L, del plan de contingencias, de todo lo que tenga que ver con la parte de la medición y el monitoreo de los riesgos de liquidez, porque todos estos elementos nos van a permitir hacer una administración eficiente y eficaz de los recursos que maneja la organización todo el tiempo, ¿cierto? Porque la liquidez es lo que necesitamos de alguna manera proteger todo el tiempo. La liquidez es la que nos permite garantizar la operación del negocio. Sin liquidez no podemos operar. Sin liquidez no podemos prestar servicios. Sin liquidez no podemos establecer convenios. Sin liquidez no podemos pagarle a nuestros proveedores. Sin liquidez no podemos garantizar el pago de salarios a nuestros colaboradores más directos. Sin liquidez no podemos hacer publicidad. Sin liquidez no podemos hacer la administración de todo lo que tenga que ver con el manejo de la plataforma de riesgos. La liquidez es muy importante para poder operar en el corto plazo. Entonces, de ahí que los organismos de control, la Super Solidaria, pero también de manera interna, la gerencia, la junta directiva y los colaboradores más directos de la organización, estemos en función siempre de velar porque los niveles de riesgo de liquidez sean mínimos. O sea, los niveles a los cuales está expuesto la organización con respecto a los riesgos sean mínimos, estén mitigados todo el tiempo, sean administrados todo el tiempo y tengan un tratamiento específico todo el tiempo. Ahora, la alta gerencia debe tener conocimiento y hacer seguimiento diario a ese nivel de exposición. El comité interno de evaluación del riesgo y la junta directiva debe hacer seguimiento como mínimo con una periodicidad mensual. ¿Cuáles son esos elementos del SAR-L según la norma?
según lo que establece la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces dice, el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez, SARL, establece que las organizaciones vigiladas deben de tener los siguientes elementos como mínimo. Entonces deben haber políticas generales frente a la gestión del riesgo de liquidez, ya están planteadas, las políticas frente al gobierno de riesgos y control, políticas frente al manejo de la información, políticas en materia de límites, política frente al colchón de activos líquidos, corrientes, política en materia de mitigación del riesgo de liquidez. Todo eso está en el manual que se les va a entregar para que ustedes con detenimiento lo puedan leer, pero era importante hacer este proceso de sensibilización, de capacitación, de, digámoslo de esta manera, de difusión para que lo podamos entender en términos relativamente sencillos. Son los elementos más relevantes que tiene la norma y a partir del manual y todos los elementos que nos ofrece y nos suministra la empresa CDIS, podemos hacer la aprobación de dichos elementos y poder tener un cumplimiento frente a lo que la norma establece, que la Junta Directiva debe hacer aprobación de los mismos. De eso se trata. Entonces viene algo que está relacionado con los procedimientos. Lo anterior era con las políticas, ahora los procedimientos. Entonces, las organizaciones solidarias deben establecer procedimientos para la adecuada implementación y funcionamiento del SARL, los cuales deben cumplir como mínimo los siguientes requisitos: detallar la implementación en sus diferentes etapas, garantizar el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del sistema de administración del riesgo de liquidez, generar informes externos e internos, contemplar las acciones a seguir en caso de incumplimiento de los límites fijados. Eso es relacionado con los procedimientos. Recuerden que lo anterior eran políticas. Esos son los elementos del SARL según la norma. Entonces, elementos políticas, elemento procedimiento, elemento documentación. Entonces, frente a la documentación que tenemos, toda la información relacionada con el sistema de administración del riesgo de liquidez debe estar documentada y deberá contar como mínimo con un respaldo físico y un medio magnético. Importante. Contar con controles de seguridad de información adecuada que permitan salvar la integridad, la disponibilidad y, muy importante, la confidencialidad de la información base para la gestión del riesgo de liquidez. Ese es un principio fundamental, el elemento de la confidencialidad. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se haga, todo lo que se diga, todo lo que se transmita debe ser altamente confidencial, porque es una información sensible que, si la manejamos de manera descuidada, puede afectar la estructura de la organización. Por eso es importante que toda esa información sea altamente confidencial. Contar con los criterios y procesos de manejo, guarda, conservación de la misma. La información relacionada con el SARL debe comprender por lo menos actas de la Junta Directiva donde se conste, importante, la aprobación del SARL adoptado por la organización solidaria, así como la bitácora, o sea, un registro de las respectivas actualizaciones y las modificaciones en caso tal de que se deban hacer, precisando el tema y el acta respectiva. El manual del SARL debe incluir etapas y elementos que componen el sistema. Los ajustes realizados al manual deben encontrarse debidamente documentados. Los registros que evidencien el funcionamiento del SARL y los procedimientos llevados a cabo para su correspondiente gestión. Y finalmente, los informes realizados por la Junta Directiva, los informes del representante legal de la unidad o área de control de riesgo y de los órganos de control sobre el SARL. Viene otro elemento, que es la estructura organizacional. Entonces, las organizaciones deben contar con una estructura organizacional acorde con sus características, tamaño y complejidad. Ahora, sin perjuicio de lo establecido, solo dice la norma, en otras disposiciones los órganos de administración deben cumplir con las siguientes funciones. Entonces, voy a quedarme acá un momento y voy a resaltar las funciones de junta directiva. Entonces dice,
La junta directiva de la organización solidaria debe cumplir como mínimo con las siguientes funciones y responsabilidades frente al manejo del riesgo de liquidez. Funciones y responsabilidades. Entonces vamos a verlas. Definir y aprobar las políticas de la organización solidaria en materia de administración del riesgo de liquidez. Definirlas y aprobarlas. Ya están definidas, ya hay que aprobarlas. ¿Qué incluyen la determinación de los límites de exposición? Establecer las directrices que en materia de ética deben observarse en relación con el SARL, así como el sistema de control interno, con el cual hay que trabajar en su definición y estructuración, el sistema de control interno organizacional para la asociación y la estructura organizacional y tecnológica del mismo, sobre la cual ya estamos trabajando a través de la empresa CDIS, a través de lo que se maneja con el SARLAB, a través de lo que se maneja con relación al código de ética, que ya está debidamente aprobado y difundido, ya cada uno de ustedes tiene ese código de ética, pero también a través de lo que se maneja con relación al OPA. Establecer las directrices sobre el contenido y periodicidad de los informes internos, sobre la gestión del riesgo, crear un comité interno de administración del riesgo de liquidez, nombrando sus integrantes, definiendo su estructura, definiendo sus funciones y sus diferentes responsabilidades. Y aprobar el marco general de los indicadores de exposición al riesgo. Del representante legal, estamos hablando del gerente. Entonces dice, el gerente de la organización solidaria debe cumplir mínimo con las siguientes funciones y responsabilidades frente al SARL. Entonces, garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas definidas por el Consejo de Administración o la Junta Directiva para la gestión del riesgo de liquidez e informar los incumplimientos que se presenten frente a los límites de exposición y las medidas adoptadas para corregir o afrontar dicha situación. Mantener informado al Consejo de Administración y a la Junta Directiva sobre las recomendaciones realizadas por el Comité Interno de Administración de Riesgo y Liquidez, el Comité de Riesgos, cuando este último existe en la organización solidaria. O sea, un comité de riesgo y liquidez, un comité que es el que se encarga de administrar todos estos elementos. Rendir informe al Consejo de Administración o a la Junta Directiva sobre los informes que presente el revisor fiscal y o un organismo que haga las veces del revisor fiscal dentro de la asociación, como es un mecanismo que se puede implementar, que es un organismo de auditoría interna que ya empezó a hacer sus funciones dentro de la organización con relación a esa primera auditoría que se realizó con relación al área de crédito. Entonces, ya tenemos unos elementos ahí muy importantes para lograrle dar forma a esa auditoría interna. Y el comité interno sobre el grado de exposición al riesgo de liquidez. Ya vamos a finalizar. Garantizar que la estrategia comercial, importante, garantizar que la estrategia comercial de la organización solidaria esté siendo considerada dentro de los procedimientos de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de liquidez. Conocer los resultados de las pruebas de estrés de liquidez que servirán de base para tomar acciones preventivas o de mitigación del riesgo de liquidez, ajustar el perfil de riesgo de la asociación y estructurar el plan de contingencia. Velar porque se dé cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Código de Conducta, Manual de Ética de la Organización Solidaria en materia de conflictos de interés. Hay que revisarlo permanentemente. Y el uso de la información privilegiada que tenga relación con el riesgo de liquidez, lo que hablamos ahora, el principio fundamental de la confidencialidad y el manejo de la información dentro de la asociación. Informar de manera oportuna a la Supersolidaria sobre cualquier situación excepcional, monitorear que el SARL resulte adecuado para gestionar el riesgo de liquidez y revisar periódicamente la composición, características, nivel de diversificación de activos, pasivos, capital, liquidez y estrategia de fondeo de la asociación. Velar por la calidad y consistencia de la información, importante, y aprobar y verificar en coordinación con el Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez la ejecución de planes anuales de capacitación a los funcionarios de la organización solidaria sobre la gestión de este riesgo. Viene
todo lo que tenga que ver con las actividades relacionadas con el Comité de Riesgo de Liquidez. Otro elemento muy importante que es la infraestructura tecnológica y los sistemas de información. Recordemos que las organizaciones solidarias deben disponer de una plataforma tecnológica que la estamos trabajando a través de la empresa CDIS, que es la plataforma tecnológica que nos administra este tema frente a los riesgos.